Hola a todos en este Día de Reyes. Este Día de Reyes, si yo tuviera un pito aquí, estuviera pitando con la emoción del Día de Reyes, 6 de enero del año 2024. Bueno, señores, estamos muy contentos por esta primera entrega del año en la cual tenemos contenido informativo y educativo en Migraceta con Néstor Saldívar a través de Z101. Gracias a la familia Rodríguez, don Bienvenido, Bienvenido Hijo, Bienchi, todos los demás integrantes del equipo que hacen posible que estos medios estén a disposición de las personas para aprender, en este caso, sobre migración, desde la A hasta la Z. Bueno, en el día de hoy, señores, tenemos una entrevista formidable con la doctora Ramona Hernández Moreno, quien está radicada en Nueva York y tiene nada más y nada menos que la posición de directora del Instituto de Estudios de Dominicanos en los Estados Unidos. Una persona con vasto conocimiento, pues ustedes seguro y yo también disfrutaremos de esta entrevista que tendremos en breve con la doctora Hernández. Y luego de su entrevista que tendremos con ella, pues presentaré mi enfoque migratorio esta semana, que va en la dirección de todos los asuntos que se están haciendo y que conectan dentro de lo que diríamos que sería una situación compleja en la frontera entre Estados Unidos y México. Algo que ustedes deben estar atentos y escuchar si tienen planes de emigrar a los Estados Unidos, cuáles son las tendencias legislativas en cuanto a esto y qué se espera que suceda con la frontera entre Estados Unidos y México. No se pueden perder nuestra entrega de hoy, que está llena de buena información para todos ustedes. Yo soy Néstor Saldívar y seguimos con Migraceta. Bueno, señores, estamos de vuelta en Migraceta, un día especial, especial porque también lo determina con qué persona tú compartes. Y en esta ocasión, en la entrevista de este programa de hoy, vamos a estar conversando con una persona exquisita, una profesional dominicana que se ha establecido en Estados Unidos y que ha generado frutos, frutos visibles para los dominicanos y el mundo. En el programa de hoy tenemos el honor de contar con una destacada experta en estudios de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Hablo de la doctora Ramona Hernández Moreno, que es una líder en su campo con una trayectoria impresionante en la investigación y el análisis de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Sus hallazgos han arrojado luz sobre los desafíos únicos que enfrentan los inmigrantes dominicanos, así como su impacto en la cultura y en la economía de los Estados Unidos. Y por qué no, también de República Dominicana. Además de su destacada labor como investigadora, la doctora Hernández también es una educadora comprometida, incorporando su experiencia en la enseñanza. Estamos emocionados de tenerla con nosotros, se puede notar en la voz, y compartir sus conocimientos y perspectivas. Bienvenida, doctora Hernández. Gracias por la gentil invitación a platicar con un público exquisito que sé que tiene y en una emisora tan prestigiosa y tan histórica, ¿verdad? Un honor que me hayas invitado y ojalá que tus expectativas y la de la gente que nos escucha, yo pueda eh, asumir eso, ¿no? Cumplir con eso. Gracias, de verdad. Muy bien, doctora. Bueno, empecemos inmediatamente con una pregunta que es de interés, ¿no? Es bueno saber cómo usted inició en esta trayectoria profesional y cómo pudiera usted compartirnos su trayectoria en estos asuntos
y que la llevó a convertirse en una figura líder en el estudio de la diáspora dominicana y su influencia en Estados Unidos. ¿Pudieras compartirnos un poco sobre esto? Sí, y te agradezco la pregunta porque casi nunca reflexiono sobre estas cosas y me parece ahora a mi edad, ¿no? Que es importante eh, platicar de cómo uno llegó, sobre todo en momentos en que la gente pobre, la gente de abajo, piensa que no es posible, ¿no? Y, y en mi caso, yo le digo a la gente muy cercana, ¿no? Había momentos, yo recuerdo llegando de la escuela, una escuela pública, en San Pedro de Macorís, donde me dejaron mis padres cuando viajaron a Estados Unidos, que vinieron de manera indocumentada, ¿verdad? Se quedaron acá por 7 años justo sin documentos, hasta que nació mi hermanito, y en esa época estamos hablando de unos 50 años atrás, ¿no? Era mucho más fácil utilizar esta pieza para traer el resto de la familia. Y así sucedió. Y claro, toda la idea del proceso migratorio surge en la cabeza de mi mamá. Y Ujú. yo recuerdo que le decía a mi papá, de aquí nosotros no vamos a, o sea, no vamos a ir a ninguna parte. Yo estaba chiquita, pero siempre era muy entremetida, escuchaba. Y yo recuerdo que cuando me dejaron en San Pedro, venía a veces de la escuela y el dinero de la comida no había llegado, donde mi tía, que era la que se encargó de nosotros, y yo no tenía comida. Así de sencillo, ¿no? No había comida en la casa para... Y ese asunto a mí me atormentaba muchísimo, pero me atormentaba porque yo sabía que en las demás casas que yo pasaba, mientras, ¿verdad? De la escuela a la casa, en un barrio, en Miramar, en San Pedro, yo escuchaba los platos. O sea, yo sabía que estaban comiendo, ¿no? Y entonces eso o sea, me hacía preguntar por qué. Yo no crecí con libros, no teníamos libros en la casa. Y mi tía tenía una Biblia que alguien le había dado, no era una mujer religiosa de ir a la iglesia ni nada de esa cosa, sino religiosa dominicana, que yo estoy eh, clara que creí en Dios, ¿no? Y mi padrino, el marido de ella. Y había esa Biblia, y yo recuerdo que yo cogí esa Biblia y yo la leía la leía como si fuera una novela, una cuestión, ¿no? Porque yo las preguntas que tenía pensaba que me la podía responder este libro, que sabía muchísimo. Y ahí iba a buscar respuesta a las preguntas que yo tenía, ¿no? Y recuerdo eso. Ah, recuerdo, y yo creo que eso es parte de lo que influye, respondiendo a tu pregunta, a mi formación, ¿no? A estar hoy donde estoy, ¿no? Una curiosidad por entender el entorno social. Mi mamá me decía que yo nací en un patio, o sea, en la parte de adelante y luego estaba el patio, ¿no? Y ahí mi mamá y mi papá tenían un cuarto. Y entonces nací en el patio. Y mi mamá decía que todos los amigos de mi papá que eran mecánicos vinieron cuando la mamá de ella, yo nací con mi abuela, que era partera, pues yo salí. Y entonces todos decían, mira, esa muchachita se tragó un lápiz. O sea, y yo me creí ese cuento, ¿no? De que yo me tragué un lápiz y lo escuchaba y yo asumía que eso era que uno sabía mucho, ¿verdad? O que iba a saber mucho. No sé, pero sí tenía curiosidades, las recuerdo, y esas curiosidades no eh, la trataba de llenar con lo que estaba a mi alcance, ¿no? Incluyendo vivir al lado de un muchachito dominicano, por supuesto, ¿no? Y tenía un hermano adulto él, y el hermano adulto veía leía la revista La Luz, no se me olvida,
Y yo leí esa revista con él, entre los dos la leíamos, ¿no? Porque era lo que teníamos, él también era bastante pobre, o sea, era lo que, nos lo que viniera a la mano, era lo que yo leía, ¿verdad? Nada, y mis padres vienen, y entonces luego vengo yo acá y esa curiosidad no se me va. Y entro a la universidad con muchísimo sacrificio porque el diploma que traigo es un revolú, tengo que hacer otro diploma acá para poder entrar a la universidad, pues a mí eso como que era, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Un poco así a los Juan Rodríguez, bueno, pues se hace. Y, y así lo hice, ¿no? Y entré a la universidad y la curiosidad seguía y empecé a estudiar filosofía pensando que eso era lo que me iba a resolver el problema. Entonces yo recuerdo que el inglés no era lo suficiente como para seguir en esa carrera, por un lado. Y yo creo que un profesor también cogió un poco de lástima y me dijo, mira, tú te haces demasiada pregunta. Y en verdad la filosofía no es para eso, no es para hacerse tanta pregunta. Es más bien para dar respuesta a cosas. Entonces, como que reflexiona un poco y terminé haciendo historia. Me encantó, me gustó muchísimo porque me ayudaba a entender hoy, por lo menos lo que yo veía, ¿no? Conectándolo hacia el pasado. Entonces, Muy bien, excelente. No, 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 ahí mismo en esa parte que usted dice de hacer historia y tener ese trasfondo que usted mencionó de su familia, de tener la Biblia cerca, de otros recursos, pues que existían, que eran escasos y que la llevó, ¿no? En esa trayectoria profesional a escribir, a entrar a la historia. Me gustaría hacer una conexión con esta parte de lo que usted ha estado haciendo a nivel profesional y preguntarle cuáles son los hallazgos más sobresalientes o destacados que en sus estudios, investigaciones quizás más recientes que usted ha estado trabajando con relación a la comunidad dominicana en Estados Unidos. ¿Qué cosas sobresalen en estos hallazgos que usted ha podido constatar? la, el, yo creo que algo que se puntualiza, ¿verdad? De que es una comunidad, un pueblo laborioso. Es cierto. O sea, a veces la gente te lo dice y te lo dice así, ¿verdad? De pasada. Pero tú lo puedes corroborar. ¿Cómo se puede corroborar eso? Adiós. Tú nada más tienes que venir, por ejemplo, al barrio histórico, tradicional, conocido dominicano, el Washington Heights, ¿verdad? Que está en la parte alta de Manhattan. Y tú ves ese barrio en el 1970, cuando nosotros empezamos a llegar de manera masiva aquí. Tú lo ves en ese momento y lo compara con el 80, y lo compara con el 90, y lo compara con el 2000. Y ahí te va a dar cuenta cómo ese barrio se transforma en un espacio que hoy es codiciado de una manera tan agresiva que ya nosotros no cabemos ahí, porque se limpió, ¿no? Se envigoró, se floreció, tanto así. Yo recuerdo un libro que lo escribió esta mujer, Linda Chávez, ese es el apellido de ella, ¿no? Y decía Aro, el fuera del barrio, decía, ¿no? Una mexicana ella. Y hablaba de Washington Heights. En ese libro decía, tú entras a ese lugar en la mañana y te paras y tú ves como toda esa gente, mujeres mexicanas, y tuvo un puesto importante en uno de los gobiernos de Bush, me parece, ¿no? Y yo no la conozco, solo conozco su trabajo. Y decía, tú te paras ahí y esa gente en manada, van en manada y rápido, así, ¿no? Con mucha energía y vigor a coger el tren y ese tren se llena. Todo eso declara esta mujer que se quedó impactada con esto, o sea, que es real. Te doy otro dato para que veas el asunto de lo concreto, de lo laborioso del pueblo dominicano. Hay otra escritora, socióloga, Saskia Sassen, que inicia sus estudios
estudio, ¿verdad? Hablando también sobre los dominicanos, escribiendo sobre los dominicanos. Hoy Saskia Sassen es una de las figuras sociólogas de más renombre en el mundo entero. Y una de las cosas que ella decía es, si tú comparas a los dominicanos con los demás grupos, diablo, esa gente tiene organizaciones culturales por un tú y siete llaves, lo cual ella no lo veía con muy buenos ojos, porque pensaba que esas organizaciones culturales hacían que nosotros estuviésemos enraigados en el pueblo dominicano de la República y no necesariamente acá. Y claro, la historia demostró lo contrario. Esas organizaciones comunales que se crearon, una, dos, tres, cuatro, muchísimas, al punto tal que dio debate, creó debate en la academia. Tantas organizaciones, como le llaman affinity, ¿verdad? De asuntos culturales. Esta gente está ahí, en ese ¿no? Hasta eso, ¿verdad? Dio ese debate. Esas organizaciones comunales van a hacer que nosotros, el espacio florezca y se vea lleno de gente que tiene visión, de gente que si hay un sucio lo quiere limpiar, ¿no? Que si hay basura en aquella esquina, porque no porque la tirábamos nosotros, sino porque somos mucha gente en un espacio pequeño y el departamento de sanidad no mandaba a recoger la basura con la misma frecuencia que se recoge la basura en los vecindarios ricos, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes Claro. notar eso. ¿Qué se nota? Esa laboriosidad de nuestra gente. Eso es impecable. Sin duda que esa laboriosidad y esa chispa que usted menciona, pues es visible, es muy, yo diría que hasta cierto punto tangible, ¿no? Que puedes ver esa sonrisa, ese ánimo, ese deseo de trabajar que todavía hoy por hoy puede constatarse. Y yo en ese contexto me gustaría, antes de ir a la pausa reglamentaria, me gustaría ver con usted cuáles son los desafíos dentro de ese contexto que enfrentan los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos y cómo se diferencian de otras comunidades inmigrantes. Quizá ya usted habló un poco de eso, de la laboriosidad, los atributos de alegría, de estar ahí al pie del cañón para hacer las cosas. Pero, ¿cuáles serían entonces los desafíos más importantes que la comunidad inmigrante dominicana en Estados Unidos pudiera estar enfrentando? Mira, yo creo que algo, y lo cual estamos mirando ahora muy de cerca, ¿no? Los Ujú, dominicanos tenemos un color de piel negro, quemadito, marroncito, ¿verdad? ujú, En una sociedad donde esto tiene sus repercusiones. Sin embargo, ¿cuál es el impacto del color de la piel en los dominicanos aquí en los Estados Unidos? No en la República Dominicana, sino aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto del color de la piel? Nosotros no sabemos esto y no hemos digerido el asunto de que a pesar de que tienen el color de la piel oscuro, negro, son hispanoparlantes, que lo pone en otro lado. Entonces aquí nosotros estamos viendo una problemática. Negros, pero hispanos. Y entonces están mm, más cuando están buscando a un negro, a él, a ella, dominicano, dominicana, no lo cogen, como dicen vulgarmente, ¿no? Porque él o ella es hispano, es hispana, ¿entiendes? Entonces somos excluidos de estos trabajos y de estos espacios donde se está tratando de llenar con una persona de color negra, ¿verdad? Entonces, esa problemática está ahí, nosotros tenemos que entrarle a eso. Y es un reto, es una distinción en el caso nuestro. Cuando tú comparas a los dominicanos con los demás latinos que están acá, mexicanos, puertorriqueños, por ejemplo, colombianos, los grandes grupos, ¿verdad?
ecuatoriano. Estos son los Sí. grandes grupos salvadoreños. Nosotros somos los que más cerca estamos en términos del color de la piel de lo negro. Somos nosotros los dominicanos. Entonces somos nosotros los que somos más afectados en este sentido entre lo que es hispano, la diferencia, ¿verdad? La división que hay entre lo que es hispano y lo que es negro. Entonces cuando estamos buscando trabajo como hispano, nos dejan afuera porque da la casualidad que también aquí el hispano que tú ves en la televisión o la hispana que tú ves en la televisión y en todas estas cosas, pues su colorcito es mucho más claro que el nuestro. Entonces como que nosotros estamos, pero ven acá, ¿y qué? Entonces me dejan por allí porque no soy realmente lo suficientemente negro como para estar aquí. La cuestión del español, la cuestión de que soy hispano, ya me saca, ¿no? Entonces, pero Ujú. tampoco para estar en la televisión, ¿verdad? Como una dominicana regular, tampoco, porque el colorcito no, entre comillas, ¿verdad? No es lo que se está, lo que se espera que tenga el hispano, ¿verdad? O sea, el modelo del hispano que tienen acá en la cabeza no es necesariamente el modelo que lo que nosotros somos. Entonces eso es No, muy no, no. único de los dominicanos y hay que bregar con eso. Eso no podemos seguir dejarlo ahí, ¿no? Porque tiene repercusiones reales, ¿no? Económicas, socioeconómicas en la vida de los seres humanos, de nosotros. Qué interesante punto en el cual verdaderamente yo no había pensado. Usted ha dado una cátedra tremenda de un asunto que representa todavía un desafío para los dominicanos y que de seguro hay formas que nosotros podamos abordar esto, pero lo vamos a seguir tratando. Esta conversación va a seguir a través de Migraceta. Quédense ahí, no cambien, no cambien el dial para que sigan escuchando y viendo a través de las redes sociales esta entrega tan maravillosa con la doctora Ramona Hernández. Seguimos. Bueno, bueno, y seguimos aquí en Migraceta con una conversación formidable con la doctora Ramona Hernández. Bueno, doctora, usted nos dejó con un dato bien interesante que tiene que ver con los desafíos que nuestra comunidad dominicana pudiera enfrentar más seriamente dentro de los Estados Unidos y señalaba la conexión que hay con nuestro color, el mestizaje, lo oscuro, lo más clarito, el marrón del color conectado con el hecho de ser hispanos y cómo esas dos cosas, pues, de alguna manera, pues no son favorables. Ahora, la pregunta es, ¿cómo abordamos ese asunto? ¿Cómo nosotros podemos, si se quiere, organizarnos, ponernos en una atención, en un enfoque, que eso, que es un desafío, se convierta en una oportunidad? ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que tenemos que pensar que se dan estas dinámicas, ¿verdad? Por, eh, por la manera en cómo la sociedad se construye, por la manera en cómo la sociedad está acotejada. Aquí está la idea muy arraigada de que los hispanos son esto, ¿no? Y el característico uh, perfil, perfil de un hispano o una hispana era el perfil mexicano o mexicana, ¿no? El sombrerote, el bigote y estas cosas. Y a mí me Ujú. parece que el problema no somos nosotros, el problema está en la sociedad, que debe de cambiar estos modelos. Un dominicano negro es negro, pero también es hispano. Y entonces, no verle, no excluirle porque no habla inglés y no tiene una trayectoria y una descendencia y todas estas cosas, inglés, y por eso no es todo lo negro que debe de ser. Y de la misma manera sucede con la parte hispana. Es la sociedad misma que debe de cambiar, hermano, para que, y ver a los seres humanos de una forma mucho más completa y mucho más diversa. Y también debo de señalar que uno de los trabajos, yo creo, y uno de los movimientos más importantes que tenemos aquí, ¿no? En los Estados Unidos es el movimiento de los afrolatinos, que es una manera de decirle, no es una manera, le está diciendo a la sociedad norteamericana, los latinos, los hispanos,
también somos negros. Y tú tienes que ver esto, tú tienes que entender esto y no despegar las dos cosas, como si estuviésemos hablando de un pescado, la cola y la cabeza, ¿no? No, eso es lo Ujú. que soy. Y me debe de mirar de esa manera. O sea que ese movimiento que hace un buen rato que está ahí, yo creo que nos ayuda a los dominicanos a que se nos mire como seres humanos completos, que lo mismo caben en el mundo hispanoparlante cuando tienen estos trabajos y estos espacios específicos, de la misma manera como caben en el otro mundo, donde tienen un espacio específico para las personas que tenemos un color más oscuro. O sea que Muy ahí es bien, donde yo creo que está la solución. Nuestra sociedad muy tiene bien. que tener una visión mucho más amplia y diversa eh, de los seres humanos, ¿no? Y no encasillarlo en, en unos espacios tan limitados, ¿no? Porque realmente A- no corresponde a esto, ¿no? Yo creo que Así la es. otra cosa que tú me preguntabas si hay espacio, de cuáles son los retos en el futuro para los dominicanos acá. Y de los hallazgos más importantes, es que hemos ya documentado cómo la población dominicana, sobre todo la población dominicana que nace en los Estados Unidos, en los últimos 20, 30 años ha ido escalando, agarrando espacio, abriendo espacio en el mundo de la educación. Y esto lo que quiere decir es que cuando tú comparas a un dominicano de 25 años o más que nació acá, con un hispano, con un mexicano, con un puertorriqueño, ¿verdad? Los dominicanos tienen una tasa de escolaridad de college más alta que, que estos otros grupos, ¿no? Entonces eso está bien, ya lo estamos demostrando y ya eso está probado. Pero ¿qué significa eso en relación del salario? ¿Qué significa eso en relación del empleo que tiene ese dominicano, esa dominicana, con este grado académico en su mano, que ya nació acá, que ya tiene una licenciatura en su mano? Se compara su salario y se compara su trabajo con el demás, con el de los trabajos de las demás personas que tienen el mismo grado y tienen el asunto de haber nacido en los Estados Unidos. Ahí es donde estamos parados porque creemos que hay retos, que a pesar de que hemos avanzado tanto en el mundo de la escolaridad formal, ¿no? La cuestión formal, no necesariamente estamos tan seguras de que estamos devengando el salario y estamos en el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Con toda esa escolaridad que tenemos. Es ahí donde ahora mismo estamos parados y paradas, ¿no? Haciendo estos análisis para asegurarnos de que lo que nos toca, pues lo consigamos. No, 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 formidable. Formidable el hecho de que, bueno, hay esa gran fortaleza que usted menciona de dominicanos que han nacido, que ya tienen titularidad académica ganada en los mismos Estados Unidos, pero hay que ver cómo entonces se refuerza esa parte de el trabajo correcto, el nicho correcto de acuerdo a tu Pues preparación, que esa es la también te respuesta, dé ¿no? que te dé exactamente, que te dé esa contrapartida de un Sí, beneficio económico que sea paralelo a tu preparación, sin duda. Mire, hemos hablado de muchas cosas, pero yo sé que usted ha investigado bastante y no me gustaría que dejáramos esta entrevista sin que usted nos cuente quizás si tiene por ahí alguna historia conmovedora en su investigación que pueda encapsular la experiencia del inmigrante dominicano en los Estados Unidos. ¿qué te digo? Son tantas y son todas, ¿no? Recuerdo el caso de una eh, muchachita nuestra, dominicana, que no sabía por qué no se había matriculado en el curso que yo estaba impartiendo, me había dicho que sí, que lo iba a coger y que esto, ¿no? Y al final del día descubrí por insistir, ¿sabe? Porque usted no ha venido, ¿no? Que no podía matricularse en la universidad porque no tenía los recursos, ¿no? Y era que su papá era bodeguero. Y las personas que tienen algún tipo de negocio formal
a veces no cualifican los hijos para las becas del gobierno, ¿no? Entonces ahí hubo una situación de que el papá no tenía lo suficiente para pagar la matrícula, porque no había sido un año bueno, pero la chiquita ya estaba categorizada como una persona que podía pagar, que no necesitaba recibir las becas. Y en ese, ¿no? En ese lapso de tiempo se quedó afuera. Y entonces, ¿cómo se intervino moviendo todas las fichas posibles para que ella pudiese entrar ese semestre y terminar la universidad y graduarse, que era el caso aquí más patético, lo que hizo que pudiesen hablar y mover cielo y tierra, ¿no? Entonces yo creo que esto también es asunto de los inmigrantes. Si progresa, como quien dice, un chin, ¿verdad? Hasta puede ser penalizado en cualquier momento. O sea, que tú tienes que estar como, ¿verdad? Así, en todo momento en guerra, ¿no? Para asegurarte de que las cosas te marchen como deben de marcharte, ¿verdad? Eso fue un momento increíble, ¿no? Y también doloroso y revelador para nosotros, de que nuestra gente pasa esto día a día, ya sea va a buscar servicios médicos y tiene que pagarlo porque su salario, entre comillas, está por encima de los niveles de pobreza que Pobreza. realmente, o sea, cosas que uno ve todos los días, ¿no? Con su gente acá y que es bueno que los dominicanos en la República que escuchan a esto y las demás gente que escuchan este programa en todas partes tengan esta conciencia, ¿no? De que los inmigrantes en todas partes del mundo y sobre todo en sociedades donde no necesariamente quieren inmigrantes o quieren tales inmigrantes, se la ven difícil, ¿no? Para salir adelante. Y que cuando salen adelante es un logro para todos. Es un logro para la sociedad donde están, porque han limpiado los espacios, están pagando impuestos en ese lugar, han crecido la economía de ese lugar con sus esfuerzos y el otro lugar de donde salieron. O sea, el inmigrante es un héroe, es una heroína, porque contribuye a múltiples espacios de manera simultánea. Y a veces no tomamos eso en cuenta. Y ojalá que tu programa ayude a crear esa conciencia y esa valorización del inmigrante en todas las partes del mundo que se encuentra. La gente no quiere dejar su No, no. país así, ¿verdad? Es así, no lo quiere dejar y al estar aquí o en otras latitudes, siempre está pensando la manera de ir, de volver, de estar allí, compartir y conectar con sus Y si familiares, lo deja, amigos, vecinos pasados. no, y si lo deja, lo deja porque quiere progresar. O sea, Es uno no se así. va a hacer maldad, uno no se va a hacer diablura, ¿no? A otro país, así, mira, me voy allí a hacer. No, no, uno se va porque quiere progresar. Y a veces cuando ese progreso no se consigue, es muy doloroso, ¿no? Y no necesariamente está conectado a mí. No, yo salí a progresar, pero la sociedad donde llegué, el espacio donde llegué, sobre todo esta que es tan hostil, ah, no permite eso. Entonces, cuando encontramos que nuestra gente logra moverse de A a B, todos debemos celebrarlo, todos y todas debemos celebrar eso. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Mire, ya ahí al final, casi ya de esta entrevista maravillosa que hemos estado teniendo con usted, me gustaría ver el tema de eso último que usted dice, ¿no? De la valoración que tiene la gente, tanto el que se queda como el mismo que llega, pero la gente que está aquí, ¿verdad? Que también lo recibe. Hay varias valoraciones ahí, la propia, la que tiene el ciudadano de destino y la que tiene la persona que se queda en el país de origen del inmigrante. Y me gustaría que usted pueda darle quizás algunas claves, algunos consejos, haber vivido también usted como inmigrante aquí establecida en los Estados Unidos,
de qué debería ser un inmigrante, tanto dominicano como de cualquier parte del mundo. Pero como usted domina bastante bien el dominicano, pues podría ahondar más ahí. ¿De qué debería ser? ¿Qué debería pensar? ¿Cuáles deberían ser sus actitudes y sus maneras de actuar, la forma de ver la vida al momento de decidir emigrar a los Estados Unidos? Yo creo que la, eh, o sea, tú miras la historiografía dominicana y uno se da cuenta que hay, y esto, y esto riñe con el mito que hay ahí de que todos los dominicanos se quieren ir. No, no, hemos visto en la historia, hemos visto lo contrario. Lo que hemos visto es que los dominicanos se aferran a su terruño y lo protegen y lo quieren y lo siguen queriendo y así, ¿no? Yo recuerdo una conversación escrita, ¿verdad?, que leí de Salomé Ureña, que tenía una posición, una postura muy específica en cuanto a eso de no salir de su país. O sea, cómo ella veía eso, ¿no? Y viendo eso de ella, claro, eso no le vino a ella, no le bajó del cielo, a ella solita, sobre todo una mujer que tenía una conexión con la sociedad dominicana, que me hace a mí entonces pensar que lo que ella pensaba lo pensaban muchísimos dominicanos más. O sea, ese amor por el suelo que te vio nacer, que no es solamente nuestro, sino también de las demás personas que tienen que salir. Entonces yo creo que cuando nosotros salimos de allá y particularmente salimos a los Estados Unidos, que es el lugar donde hay más dominicanos en el mundo entero, tú agarras a todos los otros y todavía están dispersos en el mundo y todavía nosotros somos el triple de eso, ¿no? De lo que están dispersos en el mundo. Lo hacemos pensando que esta sociedad, de una manera u otra, nos va a acoger. Y no es cierto, ¿no? Esta es una sociedad que nace, ¿verdad? Desde sus inicios con ideas de quién sí y quién no. Y esas ideas se mantienen por muchos años y se han colado en las venas y en el DNA de las gentes que se percibe aquí a sí misma como los fundadores de esta nación. Todavía está en su cabeza puesta. Y nosotros no necesariamente hemos sido nunca un grupo que han visto los norteamericanos como uno deseable. Si tú miras la historiografía, no han rechazado. En momentos en que los dominicanos le han estado pidiendo, queremos ser parte de ustedes, por lo menos algunos grupos, porque siempre han habido los grupos que han dicho que no. El Congreso dice, no, esa gente no. Entonces, es importante que los inmigrantes, las personas dominicanas que vienen a los Estados Unidos, que se están preparando para venir a los Estados Unidos, se acuerden, ¿no?, de toda esta historiografía que nosotros tenemos, de toda esta historia con los Estados Unidos, venir preparado como creo que lo hace. Y si, bueno, si no es por A, me voy por B, y si no es por B, me voy por C, porque yo fui allí a progresar y a mí nadie me va a parar, ¿verdad? Y yo creo que en eso es que a veces yo siento que es una de las cuestiones que está en la cabeza de los norteamericanos, que es, pero Dios mío, con estos dominicanos no hay quien pueda, ¿verdad? Y está toda la narrativa de que si tú dejas entrar a un dominicano, no lo dejes entrar, que si tú dejas entrar a ese dominicano, vienen todos los otros, que también va en contra de esta visión generalizada que está ahí, que los dominicanos cierran puertas a los otros. No es cierto. La visión que tienen los norteamericanos en su cabezota es que si deja entrar un dominicano y los demás grupos, mira, si tú dejas entrar a uno, se te va a llenar este asunto aquí de dominicanos. Eso es lo que ellos ven de nosotros, o sea que es cierto. Y yo le puedo decir así, ¿verdad? Con certeza, porque tengo que viajar por el país y qué sé yo, ¿no? Y donde llego que hay, qué sé yo, un lugar remoto, que esto, que lo otro, tan pronto se enteran los estudiantes que es una dominicana que viene, se corre la voz y vienen y
yo vine a verla porque usted es dominicana. Y me deja saber, si hay una señora que trabaja y me dice, me deja saber si la tratan mal, porque mire, yo me voy a pronunciar. O sea, yo lo he vivido en carne propia y es cierto, es verdad. Donde entra uno de nosotros, cuídese, van a venir los otros. Eh, entonces, yo creo que el que se prepara de venir de allá para acá, eh, prepararse pensando que las puertas no necesariamente están abiertas para él o para ella, ¿no? Que las destrezas que él o ella trae o ellos traen no necesariamente son las destrezas que estamos esperando, que tenemos aquí eh, para este inmigrante. También el tipo de inmigrante, ¿no? Hay colegas que no tienen que, hay una lotería para ellos, para que vengan, ¿no? Y sacan el nombre y ¡pra! Que te viene. Ese no es el caso de nosotros. El caso de nosotros tenemos que esperar años y años y años para poder entrar con la residencia, ¿no? Así Entonces, es. nada, y, pero nada, yo creo que los dominicanos están preparados, estamos preparados para afrontar eh, cualquier situación que se nos enfrente en las sociedades donde vamos. Así es, esa resiliencia es característica nuestra y es bueno luchar por ella, que las familias todavía la sigan impulsando y que el ambiente todavía, ¿no? Permite que desarrollemos esa piel de cocodrilo, ¿no? Bien fuerte para aguantar y enfrentarnos a las adversidades. Bueno, maravillosa entrevista y me encantaría que quizás en un minuto o dos máximo usted pueda esbozar cuáles son los proyectos futuros o áreas de estudios que planea explorar el Instituto de Estudios Dominicanos del CUNY, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Te agradezco muchísimo la pregunta porque estamos engordando, creciendo las relaciones entre la universidad acá y universidades en la República Dominicana, particularmente INTEC. Tenemos una relación muy, muy estrecha con nuevos proyectos de investigación. Y dentro de estos proyectos que estamos vislumbrando, estamos viendo análisis comparativo. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos es, mientras la tasa de natalidad baja en la República Dominicana, la tasa de natalidad entre los dominicanos aquí sube. Y entonces, estamos hablando de mujeres, ¿verdad? La tasa de natalidad en las mujeres allá y acá. ¿Y cómo se da ese fenómeno cuando debería de ser a la inversa, ¿no? Que aquí se redujera y eso está ahí. Eso es uno de los grandes contrastes y de las grandes contradicciones que tenemos. Otra de las grandes contradicciones que tenemos es que parece ser que mientras nosotros aquí en Estados Unidos abrazamos la cultura dominicana, la protegemos, mire, a más no poder, tratamos de nombrar hasta el árbol. O sea, yo recuerdo un caso de un dominicano que puso en uno de los postes donde te dice un semáforo, que te dice, ven ahora, no cruce, ¿verdad? Cruza, no cruce, que está en la acera. Él puso allí una bandera dominicana. Y claro, las autoridades se la quitaron. Y entonces él volvió y la puso. Y las autoridades se la quitaron. Y entonces vino acá, claro, al Instituto de Estudios Dominicanos. Y dice, mire, profesora, ¿por qué me quitan la bandera? Y no se imagina usted el revolú de yo tratar de explicarle a este colega que realmente eso no se podía poner ahí. Quizás durante el desfile no lo permitían, pero luego había que quitarla porque ese espacio era para todo. Y él decía, no, es que esto está lleno de dominicanos y yo no hago nada malo con poner la bandera ahí. O sea, tratamos de poner la bandera y cualquier simbología dominicana en todos los espacios que usted se imagina. En eso andamos nosotros acá. Parece ser que en la República Dominicana no se da el mismo fenómeno. Los dominicanos en la República están empeñados, o por lo menos las instituciones, en abrir y traer particularmente la cultura norteamericana allá.
¿Usted ve? Entonces como que estamos en contraste. Nosotros aquí Wow. amarrados y entonces allá exactamente. O sea, la celebra. Mientras los dominicanos aquí, por ejemplo, el Día del Pavo, nosotros lo celebramos, ¿usted sabe cómo? Con lechón, adiós. Y lo Sí, comemos para la familia untarse porque es un día que te dan a ti de verdad, un día festivo. Entonces, ¿qué pavo, ni cocho cuarto, ni qué, nada de eso? Nos juntamos a comer lechón y arroz con gandules, para que usted sepa, ¿verdad? Y locrio de pollo. así es, Entonces, así sin es. embargo, en la República, al parecer se están juntando precisamente para hacer el pavo. Pero Dios mío, estamos así como cruzados, ¿no? Entonces, estas contradicciones en el ámbito de la cultura son dignas de estudiar, ¿no? Nosotros aquí estamos muy alerta, por ejemplo, ¿no? Con el sistema educativo y nuestros muchachos, qué es lo que le están dando y estamos exigiendo que se le den las cosas nuestras en ese currículo. Entonces, tú vas allá y te das cuenta que el sistema educativo lo que quiere es emular el currículo norteamericano, que carece de todo lo que somos nosotros, que es la pugna, la lucha histórica, ¿verdad? Los afroamericanos pelearon y pelean para ser incluidos porque han sido excluidos del currículo educacional. Y los mexicanos, por supuesto, y los puertorriqueños que estaban primero. Entonces, ¿cómo vamos a emular ese tipo de currículo que deja a la gente afuera? ¿Usted ve? Entonces, o sea, como No, 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 no. hay unas tradiciones que son dignas, que hay que estudiarlas, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Y qué bueno, bueno, que usted informe sobre esto, de que se están dando esos pasos desde el Instituto de Estudios Dominicanos del CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que vamos a decir, se engalana de tener a una persona como usted con tantos conocimientos y un equipo que le ayuda a llevar adelante todo esto. Muchísimas gracias, doctora Ramón Hernández, por compartir con nosotros, con la audiencia, de tantos datos interesantes. Y por favor, cuando estas investigaciones estén adelante, estén ya en firme, escritas, pues déjenos saber, por favor. Estamos muy interesados en esos contrastes que usted acaba de decir en cuanto a ambas culturas, la cultura que se vive aquí por el dominicano y la manera de vivir allá en cuanto a las cosas que se hacen aquí. Muchas gracias de nuevo y seguimos con más de Migraceta. Bueno, bueno, y seguimos aquí con más en Migraceta con Néstor Saldívar en este programa el día de hoy. Bueno, con muchas cosas interesantes, con esta entrevista que hemos tenido con la doctora Ramón Hernández. Y bueno, seguimos con más contenido ahora. Quiero dedicar ya esta parte final a mi enfoque migratorio de la semana para hablar un poco sobre la situación migratoria, principalmente en la frontera. Últimamente, en los días de Navidad inclusive, donde había mucho frío, pues muchas personas estaban entrando a través de la frontera como es, digamos, ya una cultura migratoria que no es correcta, como siempre insistimos, pero la persona que tiene las necesidades busca la manera de entrar de cualquier manera y eso es hasta cierto punto incontrolable y muy complejo. El número se ha disparado incluso hasta más de 12,000 personas entrando por la frontera diariamente. Y esto pues ha movido a las autoridades del lugar, Anthony Blinken, el secretario de Estado, y Mayorkas, quien es el secretario de Seguridad Nacional. Entonces ambos fueron y conversaron con el presidente de México para buscar formas diplomáticas, ¿no? Y de relaciones entre los países para que esta situación, pues de alguna manera sea atendida y que pueda tener algún tipo de impacto en la disminución de personas que vienen hacia la frontera. Que dicho sea de paso, actualmente pues hay una marcha de personas que viene de Centroamérica
para llegar hasta la frontera sur con Estados Unidos y cruzar con la finalidad estratégica que muchas personas de estas tienen de pedir asilo en la frontera. Esta situación pues contrasta de manera directa con la firma de una ley reciente que también hemos comentado, que es la SB4 en el estado de Texas. La SB4 que permite a las fuerzas policiales cuestionar a las personas en cualquier momento sobre su estatus migratorio y empodera a las fuerzas del orden a apresar a estas personas y colaborar con las autoridades migratorias para su eventual deportación. La ley incluso, que entraría en vigencia en marzo de este año, estaría buscando penas a personas que ingresen de manera ilegal a través de la frontera. Una ley muy criticada que ha también concitado la opinión pública de diversos sectores, incluso del gobierno, de la administración actual del gobierno de Biden, en la que está pidiendo al gobierno de Texas que elimine, que deje sin efecto esta ley por las connotaciones que tiene de reforzar y de considerar la inmigración en ese sentido como un crimen. Igualmente, pues muchas veces dentro de este tema, al analizarlo, porque es un tema complejo, no se considera y se pone de relieve las grandes puertas, que son muchas, que hay disponibles para poder entrar de manera legal a los Estados Unidos. Hay bastantes visas. Lo que pasa es que no todos quizás pueden aplicar en los filtros que existen para tu poder entrar, pero más allá de la visa de no inmigrante, que es la visa por excelencia que mucha gente busca, como por ejemplo de visitante o de negocios, la B1, B2, existen otras visas. Si usted quiere venir a estudiar a los Estados Unidos, pues usted puede perfectamente buscar una visa de estudiante. Y las hay F, las hay M, las hay J, que esta última es de intercambio. Y de hecho hay acuerdos con gobiernos para que tú puedas venir a desarrollar estudio aquí de manera temporal. Y bueno, después si buscas una manera de quedarte de manera permanente, puedes optar por un perdón, por un waiver que te permita quedarte aquí definitivamente si consigues el paso hacia ello. Pero si quieres venir a trabajar, hay muchísimas visas que también son de trabajo. Las hay como la H2B, la H2A, que son para trabajos, la primera H2B, no agrícolas, y las H2A para trabajos agrícolas. Tienes que tener un contratante, un empleador en los Estados Unidos que haga la petición por ti y corra con el tema de la certificación laboral. Pero también existe la visa O para habilidades extraordinarias, personas que poseen habilidades extraordinarias en las artes, las ciencias o los negocios, estos escultores, personas que están ahí, pueden venir de manera temporal a trabajar a los Estados Unidos con una visa O. Y lo bueno de esta visa es que quien te contrate no necesita correr con el tema de la certificación laboral, que tarda un tiempo y es complejo. Pero también existe la EB1, EB1 que también es ya definitivamente, la O es de manera temporal, pero la EB1 es de manera definitiva. Y eso es para también personas de habilidades extraordinarias. O la EB2, con la que yo mismo fui beneficiado, la EB2 por interés nacional, que tú no necesitas por interés nacional un patrocinador, sino que tú mismo te pides y puedes venir con tu esposa, con tu familia. O la EB3, y ahí necesitarás de manera directa a un patrocinador que te pueda emplear, pedir, hacer la petición y traerte a los Estados Unidos. Es decir, mencioné solo algunas, ni siquiera el 10% a lo mejor de todas las visas que hay disponibles. Entonces, muchas veces en estas marchas, créanlo usted o no, hay profesionales, hay personas que reúnen condiciones maravillosas y se meten en estas situaciones de venir y entrar por la frontera con el propósito de pedir asilo, que dicho sea de paso ha subido a una cifra histórica. Más de 3 millones de casos hay pendientes en las cortes con relación al tema del asilo político. Finalmente, pues son situaciones a nivel mundial, esto de las fronteras,
que demandan seguridad, demandan ley, pero demandan también acciones diplomáticas. Y es un tema complejo que no es de una sola, digamos, solución. Tiene que confluir varias acciones que permitan que este tema humanitario pueda ser atacado de la mejor manera. Lo mejor que debería pasar es que más temprano que tarde, pues Estados Unidos dé los pasos y que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos para que haya una reforma integral que hace ya más de 30 años que no se toca y que se necesita de trabajar en una reforma migratoria íntegra para que estos asuntos sean vistos no como por un lado un partido atacando de que, bueno, se criminalice, se penalice y que hayan penas fuertes para los que entran ilegalmente y por otro lado que quizás tengamos unas puertas abiertas y demos la bienvenida en diversos programas a los inmigrantes. Entonces hay que buscar un punto medio que traiga la posibilidad de un mejor contexto en este sentido migratorio dentro de los Estados Unidos. Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas en este año electoral dentro de Estados Unidos y veamos qué pasa en los órganos de legislación para que se atiendan estos asuntos a profundidad y las cosas evidentemente cambien en esa dirección. Bueno, esto era lo que teníamos para la entrega de hoy, que lo hemos disfrutado bastante con esta entrevista de lujo que tuvimos con la doctora Hernández y mi comentario con el enfoque migratorio. Por favor, siga en sintonía con la programación de Z101 y espérenos la semana que viene con más de Migra Z. Yo soy Néstor Saldívar. Será hasta la próxima.